La palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Y ahora la neta del planeta, tú, Yael, por favor. Ok, ¿hoy? ¿Hoy? Ah, ya. Y decimos, alzamos la Biblia. Esta es mi Biblia, es lámpara a mis pies y lumbrera mi camino. Escucharla es mi placer, obedecerla es mi deseo. Me enseña a ser sal y sabor en todos mis actos, reflejando que soy un joven cristiano revolucionario de este mundo. Amén. Amén. Señor, en esta hora te pido que te quedes con Yael, bendícelo, por favor. Úsalo poderosamente para el mensaje que tienes preparado hoy para nosotros, Señor. Y gracias por su disposición para servirte. Quédate con él, Señor. Te lo pedimos en Jesús. Amén. Gracias. Buenas noches, hermanos míos. Un placer estar aquí con ustedes en esta temática del mes de la juventud, diseñados para brillar. Seguimos una temática del mes de la juventud que, gracias a Dios, me ha permitido tener diferentes años estando y siendo presente de ellos. Y sobre todo este título, Diseñados para Brillar, me llama mucho la atención porque hace alusión a lo que es realmente un mes de la juventud. Vemos jóvenes predicando, dirigiendo cultos, están en actividades entre semana como enseñanzas, y ese ha sido el objetivo del mes de la juventud desde que yo he estado. El fin de poner a jóvenes a poner sus dones y habilidades al servicio de Dios. La temática de este mes de la juventud nos presenta a jóvenes que alcen la mano para servir a otros ministerios, usando los dones que Dios ha puesto en ellos. Y no digo que durante todo el año no haya jóvenes durante todos los ministerios, porque claro que los hay, pero es más una carta de presentación diciendo a los jóvenes, aquí estamos y somos parte de una comunidad grande como lo es Oreb. Ha habido actividades a lo largo de este mes que nos han permitido tener comunión entre nosotros los jóvenes, y sobre todo actividades que nos han como que desafiado a poner todo lo que a lo largo de los cultos de domingo o de miércoles se nos han presentado como enseñanzas y desafíos a servir. Pero en este caso quiero que más que una enseñanza sea un desafío a con qué actitud debemos de servir. Y es por eso que el título de esta predicación es ¿quién quiero que brille? Basada en Juan 13, 14, 15. Si lo ponen en la pantalla, me acompañan a leerlo por favor. Dice, pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que yo os he hecho, vosotros también hagáis. Gracias, Señor, por tu palabra. Señor, te pido que nos guíes en este estudio que tienes para nosotros. Estas palabras vienen por parte de Jesús estando en Jerusalén en uno de sus últimos días entre nosotros. Teniendo en cuenta esto, que en los últimos días Jesús trató de enseñar enseñanzas muy particulares a sus discípulos, esto más que una enseñanza es un desafío a cómo debemos de servir. Podemos resaltar un acto de humildad por parte de nuestro Señor, porque tan solo imaginemos lo que es ser o ver a Jesús lavando nuestros pies. Yo les hago la pregunta, ¿cómo nos sentiríamos ante eso? ¿Por qué? Porque a veces podemos ver este acto de lavar los pies o de ser serviciales a otros como un acto de humillación, pero es todo lo contrario. Pero quiero que abordemos la palabra humildad de dos formas. Una, tomando lo que escuchamos popularmente en la calle. Si en este momento salimos o le preguntamos a alguien en este momento por fuera, ¿qué entiendes por humildad? La respuesta que nos puede dar. Y el otro concepto que quiero tomar es lo que realmente nos dice la Biblia y lo que Dios nos enseña a través de la humildad. La RAE nos dice el siguiente concepto. La humildad es la virtud que consiste en el conocimiento de las propias limitaciones y debilitaciones y en obrar de acuerdo con este conocimiento. Eso sería lo más común que podríamos escuchar, pero yo les hago la pregunta, ¿les hace sentido que Dios, cuando está lavando los pies de sus discípulos, tenga limitaciones o debilidades al hacer esta acción? Mi respuesta sería que no. Pero si vamos a la Biblia nos podemos dar cuenta que es un concepto totalmente diferente a lo que se nos puede presentar por fuera. Y es por eso que este concepto lo quiero dividir en enseñanzas
que nos ayudarán a entender este concepto y sobre todo ayudarnos a cómo ejemplificarlo en nuestra vida cotidiana. Por ello, la primera enseñanza es, tomemos su ejemplo. Filipenses 2:3-8 nos dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno de los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues de vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de su cruz. En este pasaje, Pablo a través de su carta hacia la iglesia de Filipos, hace la exhortación de cómo no hacer las cosas, diciendo: no hagan nada por egoísmo o por vanidad. Y les continúa diciendo: más bien con humildad y considerando a los demás superiores a ustedes mismos. Más adelante, en el versículo 5, Pablo nos habla de lo que posiblemente es la historia de nuestro texto base, ya que puede hacer alusión a lo que Jesús hizo aquel día, negando su naturaleza de Dios y tomando un rol de un siervo puesto a servir a los suyos. Podemos decir que Pablo nos llama a tener la mente en Cristo, a como lo hizo aquel día, que se humilló a sí mismo, pero no en un acto de debilidad, sino todo lo contrario, en un acto de amor y en un acto de pensar por el bien de los demás. Esto lo podemos reflejar en nuestra vida cuando servimos, ya sea cuando estemos cargando sillas, ya sea cuando estemos buscando el bien de un hermano que necesita apoyo, ya sea estando en casa, ya sea estando en la iglesia. Podemos decir: no busquemos el valor de reconocimiento, sino el bienestar de los demás. Como siguiente enseñanza quiero decir el valor de hacerlo. Hay un valor y es más valioso que el que querernos vanagloriar delante de los demás. Al momento de servir no tiene que haber un sentimiento de ser vanagloriados por el hombre, sino todo lo contrario. Pero así como hay un valor de eso, Dios nos habla de lo que puede pasar si hacemos un servicio con un corazón indispuesto y lleno de ego. Porque Mateo 23:12 nos dice: el que se exalte será humillado y el que se humille será exaltado. Jesús dice esto a sus discípulos cuando acusa a los escribas y fariseos de la época, acusándolos de no solamente ser jueces con las acciones que se toman, pero estos, siendo líderes, son los menos que atacan y sirven con humildad a los suyos. Me recuerda un poco a lo que nos dice la carta de Santiago 1:22: pero sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañados a vosotros mismos. No solo es oír la palabra, ver sermones o devocionales de los demás, inclusive no es solamente ser asistentes de la iglesia, es ser participantes en comunión, ya que esto nos ayuda a explorar esta actitud de humildad. Con esto podemos ver y tratar con amor a cada uno de los asistentes, superando egos y entendiendo las necesidades no propias, sino también las de los demás. A todo esto también hay un valor para Dios. Para esta enseñanza tomaremos como referencia 2 versículos y haremos un pequeño análisis de cada uno de ellos. Primera de Pedro 5:6 nos dice: humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte cuando sea el tiempo debido. Y Santiago 4:10 nos dice: humíllense delante del Señor y Él los exaltará. Santiago 4:10. Es curioso cómo podemos ver en estos 2 versículos la promesa de Dios que tiene para nosotros cuando servimos. Podría sonar un poco contradictorio el decir que si hacemos algo con humildad no esperamos nada a cambio, pero Dios sí tiene algo para nosotros, sí habrá una recompensa, pero tengamos claro que esa recompensa no será cuando nosotros la estemos buscando ni cuando nosotros la queramos o simplemente cuando la necesitemos. Dios nos las exaltará hasta el tiempo debido, no cuando nosotros lo busquemos ni cuando necesitemos por llamar la atención de los demás. Dios nos dice que Él valora la humildad y la recompensa. Y aquí les pregunto, ¿acaso necesitamos otra recompensa además de la que Dios nos da? ¿Necesitamos ser vanagloriados delante de los demás? ¿Necesitamos que cuando estemos cargando una silla, que cuando estemos ayudando a alguien más, seamos vistos por toda la comunión? ¿O necesitamos nada más la exhortación de Dios cuando sea debida? Veamos la humildad como un valor crucial para la vida espiritual y para nuestra relación con Dios. Y así podremos ver cuándo es que la verdadera recompensa llegará. Y puedo resumir estas enseñanzas en 2 frases puntuales.
Dios mira el corazón, mas no las apariencias. Las acciones que son notables, las acciones que necesitamos que sean notables, las hacemos con el corazón o las hacemos con el espejo, queriéndonos ver al espejo, queriéndonos ser exaltados por nosotros mismos. Dios no va a ver eso. Dios no va a ver cuántas lágrimas de sudor sacaste en ese momento. Dios no va a ver qué tanto te esforzaste físicamente en servir a los demás. Dios va a ver tu corazón dispuesto o indispuesto y está buscando que seamos como Él. La siguiente es la exaltación viene de Él, mas no de los hombres. Me recuerda un poquito a un ejemplo de un predicador que tenía un auditorio lleno y dio el mejor sermón de su vida y todo el auditorio se levantó en pie aplaudiendo. Pero yo me pregunto, ¿realmente la gente estaba aplaudiéndole al mensaje que compartió o a él mismo? Y también internamente el predicador, siendo él mismo, ¿se estaba exaltando a Dios o estaba exaltando a su persona? Es un poco lo que vemos actualmente en estos días cuando está el tema de grabar para ayudar a alguien. A veces hay una opinión dividida de que si grabamos, de que si ayudamos a alguien, ¿para qué grabarlo? Y ese puede ser el mismo caso. Cuando servimos a alguien, ¿necesitamos ser vistos por los demás o necesitamos que nada más Dios vea el ejemplo o que Dios vea nuestras acciones? ¿Qué es lo que realmente estamos buscando y qué es realmente lo que estamos necesitando? Dios ve el servicio en secreto. Él no se olvida del vaso de agua que das, del tiempo que inviertes o del amor que siembras. Porque puede que nadie nos aplauda cuando servimos, pero Dios anota cada acto de servicio y cuando sirves sin buscar un reconocimiento, Dios te recompensa con su presencia, con su paz y con su favor. Ahora, para complementar esto un poquito, podemos decir que también para ser humildes nos lleva a tener un acto de simbolismo, porque nos hace mejores cristianos para mejorar con nuestros hijos, llámese trabajo, llámese escuela, llámese familia. Y lo más importante es que Dios podemos hacer a un lado, eso lo podemos hacer cuando hacemos a un lado la ausencia de ego y podemos ser mejores cristianos y podemos dar ejemplo a los demás. Porque, por ejemplo, podemos dar gracias a Dios y quizás lo veamos como un simple acto, pero realmente yo les pregunto, cuando nos levantamos, cuando tenemos esta parte de un ascenso en el trabajo, de un proyecto final en la escuela, ¿es realmente con Dios al que vamos y damos exaltación por estas cosas? ¿O somos de los que decimos, estudié o me esforcé en el trabajo y lo logré? Pero realmente podemos dar gracias a Dios de que gracias a Dios tenemos esos dones o tenemos esas habilidades. Eso es parte de una vida cristiana. Y también aunado a eso, aceptamos nuestros errores. Somos capaces de reconocer nuestros errores sin temor y decir que nos equivocamos, que no somos perfectos, pero también podemos ir a Dios pidiendo que pula esas limitaciones e inclusive estos errores que cometemos pueden herir o lastimar a otras personas y la humildad nos ayuda a pedir perdón y querer remediar nuestros actos. Y un cristiano que tiene humildad en su corazón ama servir. No usamos a Dios como excusa, no usamos a los demás como un medio para conseguir lo que queremos. Buscamos a Dios para obedecer, para ayudar a los demás, aun cuando la tarea pueda ser humillante. Y aún así, y aun si queremos más, la Biblia nos da muchísimos ejemplos de humildad, y aquí les traigo unos cuantos. Moisés, a pesar de ser descrito como un líder que estuvo a cargo de una gran masa, se describe como un hombre humilde y con obediencia a Dios y puesto a servir al pueblo de Israel, y inclusive en el que para mí es el más grande acto de humildad que hizo, dirigió a un pueblo que estaba indeciso, que pecó, que negó a Dios, un pueblo con altos y bajos, y Él los guió a una tierra prometida que Él jamás entró. Creo que es un acto de humildad maravilloso el que Moisés se ejemplifica. Y otro caso podría ser el de María, que siendo una niña prácticamente aceptó el mandato de Dios al decirle que iba a ser la elegida al llevar en el vientre a su hijo de Dios. Y inclusive también podemos meter en esta ecuación a José. ¿Se imaginan lo que hubiera sido que una pareja que no estaba casada en aquella época tuviera un bebé sin haber tenido contacto íntimo? Por las tradiciones de la época hubiera sido un escándalo, y sin embargo ninguno se negó y ninguno puso pero. Al contrario, obedeció lo que Dios mandó. ¿Y quién más sino el mismo Jesús,
que a pesar de su divinidad se hizo hombre y sirvió. Marcos nos dice, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Yo recuerdo muchísimo este texto en la escuelita dominical, nos lo hicieron aprendernos, y recuerdo que lo puse en mi puerta, y yo, estando chiquito, yo veía y lo leía y no podía dimensionar, porque en la escuelita dominical nos decían, Dios es tan grande, y lo hacíamos con nuestras manos, y a veces decía, ¿cómo un Dios tan grande puede hacerse hombre? Y no solamente hacerse hombre, no servir, sino servir a los demás. Creo que es algo que podemos tener en mente cuando dimensionamos lo que Dios, al hacerse Jesús, vino a hacer a la tierra. Me recuerdo también un poquito el ejemplo que nos ponía Omar en la predicación que él nos dio. ¿Cómo es cuando servimos? Omar nos hacía el señalamiento con un pañuelito, y ese pañuelito, Omar decía, hay dos opciones, o te lo pones aquí de corbatín y esperas a que te atiendan, o podemos alzarlo y decir, aquí estoy dispuesto a servir. Y por último, retomando nuestro texto base, recordemos que Jesús tomó el lugar de un siervo más bajo, lavando los pies de sus discípulos. En aquella cultura, el lavar los pies lo hacía una persona que era, por así decirlo, de un menor rango. Y aún así, Jesús lo hizo sin quejarse. Jesús no solamente habló de humildad, la vivió. Y podemos decir, o hemos dicho cuántas veces que Jesús se hizo hombre, y a veces quizá yo me ponía a pensar, a veces no dimensionamos el decir que Jesús se hizo hombre, porque igual que nosotros entonces tuvo tentaciones, tuvo limitaciones siendo varón, y aunado a eso, vivió y nos habló de la humildad. Pero es lo más importante, la vivió. No solamente nos dio enseñanza, no solamente nos dijo, hagan esto, hagan lo otro. Él les dijo, esto se hace así. Podemos dimensionar lo que Jesús quiso decir con eso. Cuando servimos con humildad, reflejamos su amor al mundo. Yo, estudiando un poco el texto base de esta lección, yo me ponía a pensar y llegaba a dos conclusiones. ¿Cómo es que vemos a Jesús lavando los pies de sus discípulos? Vemos a Jesús agarrando su cubetita, su perfume, su agua, y diciendo, fórmense todos aquí en una fila. Y ya pasó el primero y el que sigue y el que sigue. O cómo vemos a Dios en un círculo sentados y yendo uno por uno, dándole la atención. Ya pasó Tomás, vamos con el que sigue, dándole atención, dándole el amor a cada uno que se merece. Y llegué a esa conclusión, así debió ser y así debemos ser nosotros cuando servimos, sin escatimar nada, sin ponernos limitaciones. Al contrario, ir con gozo con cada uno de nuestros hermanos, e inclusive los que no son hermanos, porque el servicio no solamente lo podemos aplicar en la iglesia, lo podemos aplicar fuera de, cuando alguien nos necesita. No sé si les ha pasado esos mensajes o esas llamadas a las 2, 3 de la mañana diciendo, oye, ¿dónde estás? Te necesito. Y no sé si colguemos o no sé si lo omitamos o dejamos el teléfono en modo de avión. Pero es a lo que voy. Jesús fue el claro ejemplo de humildad, porque Él fue y trató con amor a cada uno de sus discípulos. ¿Por qué no hacerlo también nosotros con los demás? ¿Por qué si un hermano no necesita nuestra ayuda, por qué no ir? ¿Por qué no auxiliarlo? O simplemente una oración. Créeme que una oración puede cambiar muchísimas cosas en cómo un hermano puede ver los problemas o las tribulaciones. Ahora, con todo esto que hemos podido estudiar, conocemos un poquito del concepto que nos habla Dios a través de la Biblia, que es la humildad, y lo puedo reflejar y lo puedo conceptualizar de esta manera. La humildad es sumisión ante Dios y una disposición para servir a los demás sin buscar su gloria, sin buscar la gloria personal, y podemos ver que es una actitud del corazón y no de cosas externas. Esto me recuerda un poquito a alguna vez que escuché de una hermana que era la primera en llegar a la iglesia, que era la primera, casi la que decíamos, la que abre el templo. O sea, todavía no llegaban los diáconos para poner las sillas, ¿no? Y la hermana llegaba, limpiaba, recogía todo lo que hubiera o estuviera fuera de su lugar. Y una vez un hermano le pregunta, hermana, ¿por qué usted llega tan temprano? A lo cual la hermana respondió con una respuesta que me dejó un poquito pensando, no intranquilo, pero sí pensando. Dios limpió mi corazón, Dios limpió mi alma, mis acciones, Dios limpió mi pasado. ¿Por qué no puedo limpiar yo su hogar?
para que los demás vean y puedan sentir el amor de Dios. Porque eso es parte de el hacer acciones que no solamente se hagan o que se sientan, sino también hacer cosas que se vean y que sean palpables para los demás. Me recuerda un poquito también al hecho de decir que a veces servimos, pero ¿con qué actitud vamos a servir? A veces los llamados en diferentes ministerios en los que he podido estar y ver son llamados a las 6, 5 de la mañana, o no solamente el servicio son los domingos, hay juntas toda la semana que llevan una planificación metódica y a veces podemos decir, pues si ya va a estar alguien, pues que lo haga él. Y no se trata de eso. Tenemos que ir con Dios y tenemos que ser puntuales en lo que queremos decirle y podemos decirle, claro que sí, Dios, acepto. Y claro que quiero servir con humildad, porque el que va a ser exaltado no eres tú. Digo, el que va a ser exaltado no soy yo, eres tú. Quisiera compartirles 3 preguntas y quisiera que las meditáramos un poco. Y ¿qué es lo que estamos buscando cuando servimos a Dios? Y la primera es, ¿estoy sirviendo por amor o por reconocimiento? Estoy sirviendo porque quiero que me vean o porque Jesús lo necesita. Estoy sirviendo para ser vanagloriado, para que los demás me vean, para que el hermano guapo o la hermana guapa me vea, o porque Jesús me necesita como parte de su reino, porque Dios me dio habilidades y dones para ponerlos a su servicio de Él. ¿Qué es lo que realmente estamos buscando cuando servimos a nuestro Dios? ¿Estoy dispuesto a servir incluso cuando nadie lo nota? ¿Estoy dispuesto a llegar a las 6 de la mañana a poner cables, a poner sillas y que ya cuando los hermanos del culto de las 10 lleguen y ya vean todo ordenado, pues ya está todo listo, ya nada más para el servicio? ¿Qué es lo que estoy realmente buscando? ¿Qué estoy buscando en mi interior también mismo, en mi corazón? En decir, ¿estoy dispuesto a Dios o estoy dispuesto a mi ego? Porque si recordamos el concepto de humildad que sacamos, dice que es una actitud del corazón y no de cosas externas, pero también nos puede decir que es una falta de ego en el corazón la humildad. Entonces podemos decir que la humildad es la ausencia del ego, es no ser nosotros el centro de atención, no ser lo que nosotros buscamos como prioridades, es ser lo que Dios necesita para su reino. Y por último, mi actitud refleja la humildad de Cristo. Me hace un poquito de atención que cuando un cristiano, o espero que nosotros llegamos a un lugar, llámese trabajo, escuela o junta con los amigos, y se nos dice, tú tienes algo que es diferente a los demás. Me gusta estar contigo porque eres ese diferencial que tiene respecto a los demás. Esa actitud es la que refleja la actitud en Cristo. Y quiero que nos vayamos con eso. No sé si allá arriba me puedan poner la definición, por favor, de humildad. La humildad es sumisión ante Dios y una disposición para servir a los demás sin buscar gloria personal. Y podemos ver que es una actitud del corazón y no de cosas externas. Dios nos ha hablado y nos ha hecho hincapié en el que cuando sirvamos, no seamos nosotros los protagonistas, no seamos nosotros el que busque exaltarlo. E inclusive a veces cometemos el error de que estoy sirviendo para Dios, pero realmente hay que preguntarnos, ¿estamos sirviendo para Dios o nos estamos sirviendo a nosotros mismos? Es algo que me llamó mucho la atención al momento de estar estudiando este pasaje. Y aunado al mes de la juventud, que hemos estado teniendo actividades a lo largo de este mes, me llamó muchísimo la atención que hace poco se tuvo un día de evangelización en el que varios jóvenes pudieron asistir a un lugar que necesitaba palabra, que necesitaba ese confort, ya que era un lugar en el que la situación estaba bastante complicada porque eran familiares de personas que estaban en el hospital. Y podemos decir, pues sí, claro, yo voy y aquí yo hago y hago y deshago, pero realmente
el ir a ese lugar, el tener la idea de lo que podría ser, podemos ser claros de que no solamente es ir porque, pues tengo un sábado libre, pues voy a la Magna, a ese evento a ver qué hay. Realmente no, realmente el servir es el decir, me voy a quitar mi única camisa que posiblemente tenga, mis únicos zapatos que tenga, y voy a ayudar en lo que necesite. Porque hubo diferentes actividades en las que los jóvenes sirvieron, hubo predicación, hubo cantos y hubo comida. Y a pesar de todo eso, los jóvenes después terminaron de limpiar todo lo que se había hecho. Y eso no nos habla de un acto de amor y de servicio, más que un acto de enorgullecernos a nosotros mismos. Porque sería fácil decir, podemos hacer un concierto aquí y que vengan todas las personas y que nos vean y que cantemos, pero ¿con qué fin lo estamos haciendo? ¿Con qué fin están los de arriba adorando o alabando? O nosotros mismos en nuestros lugares, ¿con qué fin lo estamos haciendo? ¿Porque la alabanza se escucha bonita? ¿Porque es una de mis canciones favoritas? ¿O con qué fin realmente lo estamos buscando? El alabar y el adorar a Dios cuando le cantamos no solamente se trata de canciones bonitas, de lo que podemos sentir, se trata de decir y de expresarle a Dios lo que realmente sentimos. Porque cuando en la iglesia se nos necesita cargando, quitando las carpas que luego a veces estamos ahí en el gran fórum, realmente ¿qué estamos buscando con ir a yo estoy puesto para quitar las carpas? Estoy buscando que vean la fuerza que hay en mí, estoy buscando que los demás me vean, o simplemente es un acto de servicio. Dios nos llama a ser humildes y a seguir su ejemplo. Y no sé si me pueden poner las preguntas otra vez al final. Quiero que nos vayamos con esas preguntas realmente. Quiero que cada vez que sirvamos o que tengamos un llamado a servir como lo hemos tenido en este mes de la juventud, que se nos ha hecho la invitación tanto en enseñanzas como en desafíos, en decir, ¿estoy sirviendo por amor o por reconocimiento? Porque es bonito que en este mes de la juventud yo he visto cómo la Magna a lo largo de estos años ha ido creciendo afortunadamente, y he visto cómo más jóvenes están integrados a diferentes ministerios, ministerios que yo ni sabía que a veces podían haber, ¿no? Yo recuerdo cuando estaba en la escuelita dominical y mis maestros, hola, Sorcita ya está, pero ya, creo que ya están casados. Mis maestros no eran partícipes de la Magna, y ahora me doy cuenta que hasta nuestros consejeros son parte de ese bonito ministerio. Y es una alegría porque los jóvenes son los que están con los niños. O sea, yo no me hubiera querido jamás ver o visto que mi maestro de la escuelita dominical me llevara apenas 3 años. Es que era algo complicado. Pero es parte de lo que Dios ha hecho en la Magna y del acto de servicio que podemos llevar. Entonces, diseñados para brillar no solamente hace alusión a que sirvamos porque Dios nos necesita, porque Dios nos ha dado dones o nos ha dado habilidades. Diseñados para brillar es aquello a lo que Dios nos hizo para hacer, y a lo que Dios también con un mismo ejemplo hizo para los suyos, y nos dio la exhortación y el desafío de hacerlo para con los demás. Y reitero, no solamente es hacerlo en la iglesia, no solamente es hacerlo con nuestro grupo de amigos, es hacerlo allá afuera, porque también allá afuera es donde se necesita. Yo recuerdo que alguna vez escuché una predicación de un pastor en el que decía, y le preguntaba a un integrante de su iglesia, ¿cuál será el mejor púlpito para predicar, ¿no? Y él decía, y ella haciendo alusión a que estar en una congregación, pues es importante para predicar. Y el pastor le contestó, tu púlpito está en tu casa, en tu iglesia, en tu escuela o con los tuyos. Ese es el púlpito en el que tienes que predicar. Ese es el mejor púlpito donde tienes que predicar. Ese es el lugar más sensato donde tú tienes que dar tu mejor versión, porque es con el que predicas, porque es con el que sirves y es por el cual Dios te ha llamado a servir. Entonces, mis queridos hermanos, quiero decirles que sirvamos con humildad como Dios los hizo con los suyos,
Y no busquemos el reconocimiento propio, busquemos el reconocimiento que Dios necesita, que Dios manda y que Dios nos ha llamado a predicar. Vamos a hacer una oración y ya. Amado Padre, Señor, gracias te doy en esta noche que nos has permitido escuchar tu palabra. Señor, gracias te doy por todo lo que nos has dado. Te pedimos esta noche, Señor, venimos ante ti para pedirte que nos ayudes, Señor, a ir humildes ante ti, Señor, a todo lo que necesites, a todo lo que allá afuera se necesite, Señor. Tú nos has dado herramientas, tú nos has dado dones y habilidades, Señor, para poder ir a con los demás, Señor, para poder ir a tu iglesia, Señor, a la calle. Y te pido que vayamos con esa actitud de humildad con la que tú lavaste los pies de los discípulos, Señor. Que vayamos con un acto de amor. No van a gloriarnos a nosotros mismos, Señor, sino solamente a ti. Te pido que nos guíes, Señor, nos bendigas en este día que todavía nos queda, Señor, en este mes de la juventud que está pronto por acabar, Señor. Guíanos y te pido que todo salga conforme a tu voluntad. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.